Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes en esto que se da en denominar el Diplomado Internacional en Introducción al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La verdad que en momentos tan álgidos que le toca vivir a la humanidad, hablar de derechos humanos creo que es el mecanismo por el cual vamos a comenzar a surcar el derrotero y el camino que nos va a indicar la salida a toda la problemática mundial. Quiero agradecer fundamentalmente a mi amigo, el profesor Alfonso Martínez Lascano, al Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, del cual me toca en suerte ser parte, la intencionalidad de la organización de este evento. En momentos de crisis hay que tener alternativas a la solución de las crisis. Y creo que este es uno de los motivos y de los medios más eficientes para que comencemos a salir rápidamente de toda la problemática. Me toca desarrollar la parte introductoria del curso de introducción sobre un tema que la verdad me motiva mucho, me gusta. De hecho, ha sido objeto de amplios y profundas investigaciones, por lo que para mí es un verdadero placer tener que estar compartiendo con ustedes en toda nuestra querida Latinoamérica. Una Latinoamérica que en este momento está prácticamente con los mismos niveles de conflictividad que no solamente se da por el coronavirus, sino que también se da por todo el resto de la problemática que nos toca en suerte vivir a los latinoamericanos. Cuando hablamos del sistema interamericano de derechos humanos, es indudable que estamos hablando de una situación que nos permite diagnosticar una gran crisis de relacionamiento. Esta crisis de relacionamiento que implica un enfrentamiento entre los órdenes internos y el orden internacional, pero a través de los derechos humanos nos está mostrando, plasmando una idea de superación de esta vieja distinción entre el derecho internacional y el orden interno, donde los derechos humanos se convierten en la materia aglutinadora de ambos. Hoy vivimos en presencia de un despertar de la conciencia universal, donde se intenta posicionar al hombre como centro del derecho. Un lugar, por cierto, que nunca debió haber perdido. La verdad que cuesta mucho descifrar el momento exacto donde el hombre ha dejado de ser el centro de la protección. Quizás deberíamos recurrir hasta el siglo XIX, donde un agudo positivismo ha hecho olvidar al individuo y ha permitido que proliferen el reinado de la normativa legal y donde todo confluía en aquel viejo axioma que era dura lex, sed lex. Es dura la ley, pero es la ley y tiene que ser aplicado. Esto hoy día ha cambiado radicalmente, creyendo nosotros que una de las conquistas más importantes del siglo XX ha constituido el acceso directo del individuo a los órganos de protección internacional. Nótese que dentro de este contorno de proteccionismo tenemos grandes paradojas. Por un lado, paradojas que nosotros tipificamos como paradojas generales, donde se hablan de un gran cúmulo de crueldades en contra de la persona humana, desaparición de personas, matanzas internacionales, violación permanente de sus derechos. En contrapartida, tenemos un avance de la ciencia y de los medios tecnológicos. Esto que estamos haciendo ahora, este avance de la ciencia permitiéndonos dar una clase online, ya es un gran aliciente en el sentido de que la tecnología positivamente aplicada tiene que comenzar a dar soluciones a la problemática del ser humano. En el ámbito del mundo jurídico se plantean paradojas donde por un lado nos muestran grandes consagraciones normativas y por el otro lado nos muestran un cúmulo de incumplimientos y de violaciones. Normativas como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración del Hombre, en contrapartida, nos muestran que el ser humano no está muy propenso en cumplir todas estas normativas del orden internacional. Por otro lado, cuando se hablan de paradojas
En el orden interno, entre ambos órdenes, tenemos por un lado un orden internacional que está siendo absolutamente intromisivo en los órdenes internos o en el orden interno de cada uno de los estados y los países, resistiéndose tenazmente a la mutación. Los países no dispuestos a transformar su orden jurídico interno, continuando y prosiguiendo con las mismas condicionales y presupuestos que hasta hoy día han tenido como matices y sesgos particulares de estos órdenes jurídicos. Recordemos, órdenes jurídicos que fueron creados y fueron concebidos al amparo de teorías que en la actualidad están totalmente superadas. Así, como idea básica de los derechos humanos, podemos comenzar a desembrollar la problemática diciendo que se concretiza en una idea, una especie de concepción superior que juega desde fuera de las fronteras de los órdenes jurídicos y que son imperativos para los estados que tienen necesariamente que cumplir. Entonces, los derechos humanos no se convierten así como el logro de una clase carenciada, perseguida o de menos alternativas económicas, sino que es una conquista de todos los seres humanos a modo de garantía de los derechos fundamentales. A modo de garantía de los derechos fundamentales. En este concierto de perspectivación de los derechos humanos, debemos analizar cuáles son los órganos de protección que tienen los derechos humanos a nivel mundial. Y por un lado podemos sintetizar que a nivel mundial está la protección que se brinda dentro del sistema universal de los derechos humanos, protección universal que está dada por los organismos dependientes de Naciones Unidas. Luego tenemos en un segundo escalón los sistemas regionales de protección de derechos humanos, léase Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Sistema Europeo de Derechos Humanos, Sistema Africano de Derechos Humanos, la Carta Africana de los Pueblos y de los Derechos Humanos de los países africanos. En un tercer escalón, y que esto es muy importante porque generalmente nos olvidamos de este tercer escalón, están los estados, es decir, el orden nacional, el orden interno, que tiene que comenzar a proteger los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos se tienen que comenzar a hacer realidad en los órdenes internos. De nada sirve que los derechos humanos busquen protección en el orden internacional, porque con seguridad cuando esta protección del orden internacional llegue, casi con seguridad los derechos humanos habrán sido conculcados por años y años. Solo basta recordar que dentro del sistema interamericano tenemos un retraso de casi 7 a 8 años en materia de análisis de las denuncias que se están realizando en este momento dentro del sistema. ¿Esto qué significa? Que si hoy en el 2020 presentamos una denuncia ante el sistema interamericano, pues tenemos la tranquilidad, entre comillas, de que va a ser analizado nuestro tema dentro de 7 a 8 años aproximadamente. Entonces, cuando llega esta respuesta, generalmente ya llega tarde. Para nuestro país, para Paraguay, hace muy poco tiempo llegó un caso muy paradigmático para nuestro país al sistema interamericano, que fue el caso Arrón Martí. Fue un caso que ocurrió en el año 2002, donde hubo el secuestro de personas. El caso llega hasta el sistema interamericano y se obtiene sentencia recién en el año 2019. Vean ustedes, estamos hablando que el caso llega al sistema interamericano luego de mucho tiempo atrás. El hecho había ocurrido en el 2002, se sustanció totalmente en Paraguay y el caso se eleva ante el sistema interamericano algo así como en el 2010. Terminamos teniendo sentencia recién para el año 2020. Recuerdo que cuando mirábamos vía online la transmisión de este caso, se le notaba a aquellos que estaban involucrados en el suceso, muy jóvenes, por cierto, y cuando estaban ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya estaban bastante viejitos, canosos, como seguramente estaremos nosotros en muy poco tiempo. Entonces,
Se tiene que buscar que esta transformación sea realmente eficaz y que llegue al ser humano de la manera más rápida posible. ¿Desde qué momento consideramos que hubo una gran transformación en materia de sistema de protección de derechos humanos? Bueno, fue a partir de la superación de la Segunda Guerra Mundial, donde comienza a tener una transformación muy pero muy importante este proteccionismo internacional. Recién a partir de la Segunda Guerra Mundial comienzan a darse las grandes transformaciones en materia de derechos humanos. Recordemos que anteriormente estábamos en esa vieja disputa entre si le dábamos vigencia a la ley o le dábamos vigencia al derecho. Recuerden ustedes cuando se produce la Revolución Francesa. La Revolución Francesa instó a legislar todo aquello que no estaba legislado y que aplique el Parlamento la normativa, porque en definitiva los jueces eran muy mal considerados porque eran parte de la aristocracia que defendía la monarquía. Por tanto, en aquel momento no se quería un juez que aplique, que interprete la norma, sino simplemente un juez que aplique la misma. El famoso juez Boucher de la Loi, el juez boca de la ley. Luego, el transcurso del tiempo nos pasa hasta el posicionamiento kelseniano, donde surge un positivismo muy pero muy intenso a la luz del creador del Tribunal Constitucional austríaco, que nos viene a motivar una suerte de análisis, pero donde fundamentalmente el derrotero implicaba dar una trascendencia fundamental a la ley. Esto colapsa con los tribunales de Nuremberg, 1946 en adelante. Los tribunales de Nuremberg, que se encuentran con la disyuntiva de tener que aplicar la ley, y la ley nazi autorizaba a todo el genocidio que han cometido en aquella conflagración mundial. Por tanto, si se sometían a las leyes vigentes en aquel momento en Alemania, no iban a poder condenar a los genocidas nazis. Fue hasta que aparece Radbruch con la famosa teoría en la cual vino a sostener que una injusticia mayúscula, aunque sea legal, no puede constituir un derecho, considerándola inexistente ab inicio, y donde sostenía que la injusticia extrema no es derecho. Vean ustedes cómo aquí comienza a surgir la cultura del derecho por encima de la ley, que un poco es lo que transmite los derechos humanos en la actualidad. Nótese que este mismo criterio fue el que se implementó luego de la mayoría de las dictaduras totalitaristas que hemos tenido en Latinoamérica, y donde se han proliferado una cantidad muy importante de leyes de amnistía. Este mismo criterio de Radbruch es el que fue manejado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los efectos de considerar que estas normativas eran absolutamente inconvencionales, por tanto deberían salir de los órdenes internos. Y así lo recomendó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces un poco es importante comenzar a entender cuál fue el grado de evolución que hemos tenido en la historia de la humanidad. Hay un viejo dicho de Duncan Kennedy que a nosotros siempre nos gusta mucho porque implica un poco ubicarnos en el tema, y que dice: un texto sin contexto es un pretexto para no entender el texto. ¿Y cuánta razón tiene el profesor de Harvard? Hemos pasado en la humanidad por una situación de Estado de Derecho, que era propio de la Revolución Francesa. La evolución nos lleva hasta la consagración del Estado social de derecho, consagrado en la mayoría de las constituciones latinoamericanas, y que fundamentalmente se da luego de la Segunda Guerra Mundial con la Constitución de Bonn, la Ley Fundamental de Bonn de 1949. En este momento, desde mi particular punto de vista, estamos transitando por lo que se denomina
el Estado social medioambiental de derecho que a partir de a partir de la COP 2015 que se hizo en París, comienza a tener una incidencia. Es decir, el nuevo milenio ya está planteándose hoy día un Estado social medioambiental de derecho y todavía nosotros en los órdenes internos no hemos asimilado el Estado social de derecho, a punto tal que seguimos hablando del Estado de derecho. Esto es algo que en la academia debemos plantearnos muy seriamente porque implica un grado de estatismo, de inercia, de falta de evolución que nos debería llamar la atención porque hoy la realidad social, la realidad mundial nos está instando a que se plantee una situación totalmente distinta. ¿Esto qué viene a traer a colación? Trae a colación justamente la superación del positivismo. Este positivismo que implicaba obedecer a las leyes en cuanto tales y no porque sean justas, hoy ha colapsado. Sin embargo, al amparo de estas ideas se han forjado generaciones de profesionales y catedráticos. Generaciones de profesionales y catedráticos. Hoy hablamos de un sistema basado en la argumentación de principios. Y con los principios surge la necesidad del análisis de una teoría no positivista. Técnicamente podríamos decir que existe incompatibilidad entre el positivismo y los principios. Existe incompatibilidad y esto ya fue expresamente consagrado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre el positivismo y los derechos humanos. ¿Cuáles son los problemas básicos que se presentan hoy en materia de receptividad del sistema interamericano? Nosotros creemos que son básicamente tres. Uno, un radicalizado territorialismo por parte de los órdenes internos, por parte de los estados, que impiden la intromisión de esta buena nueva, de estas garantías fundamentales a los órdenes internos. Una visión justamente predominantemente positivista. Y fundamentalmente, y creo que aquí es donde esto que estamos haciendo ahora es trascendental, fundamentalmente una incomprensión por parte de los gestores, de la existencia del orden internacional. ¿Cómo vamos a aplicar el sistema interamericano de derechos humanos con todas sus connotaciones nuevas, como por ejemplo el control de convencionalidad, si no conocemos el sistema? Estos son los cuestionamientos que deberíamos hacernos muy profundamente. Y aquí analizar que los distintos marcos constitucionales también tienen una incidencia muy importante porque establecen distintos marcos de protección. Hoy tenemos una gran asimetría a nivel internacional, a nivel latinoamericano, en cuanto a la receptividad de los derechos humanos. Fíjense, por ejemplo, que Bolivia y México, conforme a sus órdenes constitucionales, le otorgan a los derechos humanos, hasta si se quiere, un rango por encima de la propia Constitución. En cambio, otros países, como es el caso de Colombia, Argentina, República Dominicana, establecen el bloque de constitucionalidad. Y fíjense que estamos otros países, como es el caso del mío, donde técnicamente se sigue entendiendo que los derechos humanos están por debajo de la Constitución. Si están por debajo de la Constitución en una interpretación restrictiva, es lógico que no haya una proliferación en la tendencia de aplicar y de recepcionar estos nuevos postulados del sistema interamericano. Si hay algo que se rescata dentro del sistema interamericano es el compromiso con la justicia y con la verdad. Y aquí le podríamos agregar incluso el compromiso hoy con el principio pro homine, es decir, protección de la persona humana por sobre todas las cosas, el principio de solidaridad, que nos... Bueno, con esto un poco damos por iniciado esta primera etapa, esta primera clase, que espero que no sea la última, donde vamos a
a profundizar todo lo que implica el sistema interamericano. Quisiera así terminar de la siguiente manera. Hoy hablamos de un sistema interamericano basado en el control de convencionalidad que debería estar totalmente integrado. Es decir, las garantías fundamentales deben tener protección en cada uno de los órdenes internos de los países, de los distintos países latinoamericanos. Hoy hablamos también de una supremacía constitucional, y lo decimos técnicamente, supremacía constitucional, sí, pero impregnada de derechos humanos. Todos los ámbitos de la litigación impregnada de los principios rectores de las garantías fundamentales. Y fundamentalmente, una nueva cultura del litigio judicial que a partir del sistema interamericano de derechos humanos y con la doctrina del control de convencionalidad cumple un rol esencial y orientativo hacia todos los órdenes internos. Si logramos que el control de convencionalidad definitivamente se inserte en los órdenes internos, este control de convencionalidad que es una obligación de todos los estados de implementarlos en los órdenes internos, vamos a lograr que se transforme el orden jurídico. Y por cierto, esta transformación del orden jurídico desde hace tiempo viene siendo recomendada por el sistema interamericano, que a partir del caso Hellman técnicamente insta a que todos los países transformen sus distintos ordenamientos. Nótese, una verdadera revolución cultural jurídica que debe llegar a todos los países latinoamericanos. Un saludo muy especial a todos los que han tenido la oportunidad de escuchar, y espero que esta no sea la última clase, sino que sea el inicio de muchísimas clases más, y espero que en los próximos episodios que tengamos la comunicación pueda ser mucho más fluida y podamos utilizar todas las herramientas tecnológicas